Hey, God bless you and welcome to our Bible study from Living Waters Church. I'm Pastor Russell Kopp, and here's my lovely wife, Pastor Lacey Kopp as well. Blessings. And we're coming to you from San Antonio, Texas. And again, you're always welcome to join us at Living Waters Church at 5006 Lord Avenue, right here in San Antonio, every Sunday at 2:30. Amen. Ya, les damos una cordial invitación para que si algún día están aquí en la ciudad de San Antonio o si viven aquí alrededor de San Antonio, en el 5006 Lord Road, están cordialmente invitados a cada domingo a las 12:30 de la tarde. So today we want to get back to our study of the book of James. En esta tarde vamos para continuar en nuestro estudio con el libro de Santiago. And we've been studying in chapter 1. Hemos estado estudiando en el capítulo 1. For a little review, Por una repasadita, the first thing was learning how to confront trials. aprendimos cómo confrontar tribulaciones en situaciones que vienen hacia nosotros. And so the principle was that we have to deal with the problem, but we're to make sure we have a positive attitude. Tenemos que tener una actitud positiva para confrontar la tribulación, la situación, And you can have a positive attitude in Jesus Christ. y podemos tener una actitud positiva en el Señor Jesucristo And get rid of the negativity. y quitar toda negativa de nuestra mente. The second thing we learned was how to confront or deal with temptation. La segunda cosa que aprendimos es cómo confrontar la tentación y cómo poder sobrellevar esa tentación. And we learned that it's not coming from God La tentación no viene de Dios and that it has a process. y tiene un proceso And we can stop that process at any time. y podemos parar, ponerle un alto a ese proceso en cualquier momento. And the third thing we learned Y la tercera cosa que aprendimos is how to deal with confrontation. cómo tratar con las confrontaciones. And he said to be swift to hear, but slow to speak, and slow to anger. Y la palabra nos enseña que estar prestos para escuchar, para oír, lentos para hablar. And Mark Twain once said Y Mark Twain alguna vez dijo, that we have 2 ears and 1 mouth, tenemos 2 oídos y una boca, and we're supposed to listen twice as much as we speak. debemos de escuchar 2 veces más de una vez para hablar, es para decir algo. And that came right out of the Bible. Y viene eso de la palabra de Dios. So now today, Son los que ahora we want to deal with becoming doers of the word. vamos a estar platicando de ser hacedores de su palabra. This is the source of our energy, Esta es la energía para nosotros, the source of our strength in Jesus Christ. la fuerza para uno en el Señor Jesucristo. And that is the Bible. Y esa es la palabra de Dios. So the foundation of all faith La fundación de toda fe is the Word of God. es palabra de Dios. But it's not just reading the Word, but it's doing the Word. No es más de leer la palabra, pero sino hacer hacedores de su palabra. So in verse number 21, En el verso 21, he says, "Therefore lay aside all filthiness." And here's what I want to say. Receive the implanted Word. Let's just say, receive the implanted Word. que en este versículo de 21 dice recibir su palabra. Yep. So in order to overcome evil in our life, Para poder sobrellevar y pasar sobre toda malas tendencias, we have to receive debemos de recibir the implanted Word. la palabra implantada. I like that phrase, implanted. Implantada, me encanta esa palabra, implantada. It's like planting a seed in a garden and watching it grow. Es como sembrar una semilla y verla crecer. So it's not just getting it's not just getting the Bible in your head, but it's getting it into your heart. No es solo de agarrar la palabra y llevarla a nuestra mente, pero sino que también caiga a nuestro corazón. The Bible teaches that the heart is where all of the issues of life flow. La palabra nos enseña de
Por el corazón es donde nace toda mala cosa. Because a lot of you have been taught Muchos hemos sido aprendido that we can control our life through controlling our thoughts. que controlando nuestras vidas es controlando nuestra mente. And that's true, Y es cierto, but remember that the thoughts come from the heart. pero vamos a recordar que los pensamientos, los que vienen a nuestra mente, es que vienen del corazón. And the heart is where we have our belief system. Y en nuestro corazón es donde tenemos nuestras tendencias de nuestras creencias. So you can't change your situation by changing your thought. No podemos cambiar la situación por medio de cambiar nuestra mente o la manera de pensar. As long as your thoughts are in conflict with your belief system. Si está nuestra mentalidad con conflicto en nuestro corazón, And this is why James says y por eso Santiago nos exhorta that we need the implanted word. que necesitamos la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Because once it gets into our heart, it changes our belief systems. Alguna vez que ya caiga tu corazón, empieza a cambiar nuestra mentalidad. Okay, and so now in verse number 22 and 23, En versos 22 y 23, he says, "Be ye doers of the word, la palabra nos exhorta que ser hacedores de su palabra and not hearers only." y no solamente a ser oidores de su palabra. In verse 23, En verso 23, if anyone is a hearer of the word, si alguno es oidor de su palabra, but not a doer of the word, pero no hacedor de su palabra, he's like a man es como el hombre, observing himself in a mirror. es viéndonos al espejo. So the word of God was never meant to just be stored in our head. La palabra de Dios no es solamente para estar en nuestras mentes, But it's to be stored in our heart. pero de guardarla en nuestro corazón. So we're constantly exposed to the Word of God. Siempre estamos expuestos a la palabra de We Dios, see it on TV, la vemos en la we televisión, hear it in podcasts, lo oímos en los podcasts, we hear the sermons in church. sermones en el templo, You might have some CDs, teachings, tenemos a veces estudios, enseñanzas, and those are wonderful with the exception that if all we do is hear the Word but not do the Word, then we're going to find no success or prosperity in our life. Si solo tenemos esas cosas que escuchamos, pero nomás escuchamos, oyemos las cosas, pero no somos hacedores de su palabra, So James says that we're going to be like a man who looks at himself in the mirror. Santiago nos enseña que es como el hombre que se ve al espejo, And that all I can do is see my problems. mira su problema, I need a haircut. necesito un I corte de need to pelo, trim my beard. necesito trimear mi barba Maybe o my eyebrows. y la ceja. And so I'll be able to see everything I need. Yo veo todas las cosas que necesito, But I have no power to get it done. pero no tengo el poder de hacerlo. So if I'm looking in here in the Word and I'm seeing that I'm failing and facing trials, Si estoy viendo la palabra y estoy diciendo no estoy a poder resolver el problema or my o tribulations, tribulaciones and there's nothing I can do about it y no es nada lo que yo puedo hacer, as long as I'm just hearing, no solamente The estoy Word of God. escuchando la palabra, I have to start doing. tengo The que Word of empezar a hacerla, a ser hacedor de su palabra. So technically, basically what James is telling us Básicamente lo que Santiago nos dice, is that when you read the Word, que cuando leemos su palabra, begin to align it with your beliefs, alíñalo con tus creencias, with your speech, con tu boca, con tu manera de hablar, with your conduct. con nuestra conducta. So everything it tells us to do, Todo lo que nos dice que háganos, we need to start doing it, lo necesitamos que hacer. and not just shaking our head in church saying amen. Y no nomás de decir amén en el templo, sino que hacer hacedores, no nomás oidores. So by doing that, we become spiritually mature. Para haciendo esto, entonces comenzamos a madurar espiritualmente. So spirituality is not measured by how much scripture you know, Ser espiritual no se mide con cuánta escritura sabemos, cuánta palabra sabemos, but it's on how much scripture you live.
sino que es que en cada cuanta escritura vivemos hacedores de ella. I hear people say all the time, Siempre escuchamos gente decir, oh yeah, I know what the Bible says, oh sí, es claro, yo sé lo que la palabra dice, but I decided to do it like this or that. pero yo he decidido hacerla a esta manera. And James is saying there's like a man looking in a mirror, Y otra vez es como si sentamos, nos dice, es vernos al espejo. that there's never a change by just looking at yourself. Nunca hay un cambio nomás con vernos al espejo. So now first of all, the Primeramente, doing the word establishes spiritual foundation. haciendo la palabra de Dios nos pone una fundación espiritual. So we're talking about the blessings of doing. Sobre las que vamos a hablar de las bendiciones que vienen por ser hacedores de su palabra. And the first blessing is that you build a good foundation. Y la primera cosa que nos bendice es fundarnos una buena fundación. It's kind of like when you're building a home. Como cuando estás construyendo una casa, The most important thing you have to make sure is solid is the foundation. la más importante cosa que tenemos que hacer cuando construimos una casa es la fundación de la construcción. If the foundation is faulty, Si la fundación está no tan firme, the house may look really good, el hogar, la casa se ve bien, but when the storms come, pero cuando venga la tormenta, the house will fall. la casa se cae, Now, se Je- derrumba. Jesus taught this Jesús nos enseña in Matthew chapter 7, verse 24 through 25. en Mateo Mateo. 24, Yeah, he taught us that obedience to the word nos enseña que obediencia a la palabra, or doing the word haciendo la palabra, builds a good, stable foundation. nos enseña a que tengamos una estabilidad fundamental. Here's what he said. It says, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, La palabra nos enseña que cuando ponemos la palabra de Dios por práctica, is like a wise man es un hombre de juicio who built his house on the rock. que fundó su casa sobre la roca. And it says the rain came down, Vino la lluvia the streams rose, y se levantaron extremos, the winds blew and beat against the house, los vientos volaron así contra la casa, yet it did not fall pero la casa no se cayó, because it had its foundation on the rock. porque tenía su casa fundada en la roca. So hearing is insufficient, Oyendo nada más la palabra no es suficiente, but applying it to my life is Pero- essential. pero aplicándola a tu vida es esencial. So now, secondly, besides doing the word brings stability, but now the word also becomes a compass in our life. La palabra de Dios te trae estabilidad, pero también te pone como un compass, una manera de cómo, una dirección, Yeah. And it guides our decisions, y dirige tus decisiones, our relationships, nuestras relaciones and our conduct. y nuestra conducta. So when we get the word inside of us, Entonces, cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, it begins to direct our path. nos empieza a dirigir nuestra manera de ir. In Psalms chapter 119, verse 105, En el Salmo 119, 105, it says, your word is a lamp for my feet and a light on my path. su palabra es lumbrera a mi camino y luz a mi camino. So it's like a ship that is in a very bad storm in the ocean. Es como un barco que está en el ocean, Sea, lake. en el mar, Yeah. y está allí And it's very dark. y está bien oscuro. So the ship has to rely on other things in order to find its way. So, es que la barca tiene que poner la confianza en otras cosas para dirigirnos, And there are things called the lighthouse. y hay cosas como usted dice, the lighthouse, Casa de luz. Sí, ajá. And that ship, the captain sees the light y el capitán ve la luz, and he knows that's a dangerous place to go. y esa es una
dirección peligrosa para ir, that he's getting too close to the coast. que se está acercando muy cerca a la tierra. So the light guides the ship to So- safety. Entonces que la luz dirige al barco para un lugar seguro. And so the scriptures is that light to yours and my life. La palabra es esa luz para mi vida y tu vida. Just imagine you're in a cave, Imagínate en un lugar oscuro, especially those caves where you can get a tour, a visit. especial en esos lugares que en veces te pueden dar una enseñanza sobre en algo oscuro Hmm. And usually they'll turn the lights off once you're inside, y se cortan las luces cuando estás en ese lugar and it becomes extremely dark. y se pone extremadamente oscuro. You cannot even see your hand in front of your face. No puedes ver ni tu mano enfrente de tu cara. And life can be like that. Así puede ser la vida a veces. You might even be in a situation right this moment Quizá ahorita tú estás en una situación así, where you feel that it's completely dark and you don't know which direction to go. que a veces nos sentemos que estamos en un lugar oscuro y no hay dirección para nosotros. James said Santiago nos dice that this word que esta palabra, becomes a compass to your life. It shows you which way to go. esta palabra te enseña, la palabra de Dios te da dirección a dónde ir. But you have to read it Pero hay que leerla and do it. y hacerla. Okay, and then also, hearing without action will weaken your spiritual foundation. Escuchar la palabra de Dios sin acción de hacer la palabra de Dios es algo débil. So people that only hear the word but do not do the word Hay gente que son oidores de su palabra, pero no hacedores de su palabra. Jesus says, Jesús dice, are like houses built on the sand. son como casas que son construidas sobre la arena. So look at Matthew chapter 7, verse 26 through 27. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 26 al 27. And Jesus said, Y Jesús nos dice, and everyone that hears these things of mine y el que escucha la palabra mía and does not do them y no lo hace, is like a foolish man, es como un hombre insensato which built his house on the sand. que construye su casa sobre la arena. And the rain descended, Y viene la agua, the floods came, la lluvia, las aguas, the winds blew los vientos vuelan and beat upon the house, y golpean contra su casa and it fell. y su casa cae. And there's many believers Y hay muchos creyentes who live in a state of chaos, que viven en un estado de caos, uncertainty, de incertidumbre, unbelief, de no creer, stress, and worry, estresados y preocupados, all because they've heard plenty of sermons por todo más porque han oído muchos sermones, but have never allowed it to get in their heart. pero nunca dejaron que su palabra penetrara su corazón. They've never practiced the Word of God. Nunca practicaron su palabra. So it's kind of like having a full course meal in front of you, Es como tener toda una comida, course de comida enfrente de ti and you taste it, y lo pruebas, but you spit it out, pero lo echas fuera and you talk about how good it tasted. y decimos, ay, qué sabroso. But if you don't swallow it, Pero si no lo consumes, your body will become malnourished. tu cuerpo, tu físico viene sin nutriciones. And many people are like that with the Bible. Y muchas gentes son así con la palabra. They attend conventions, Van a convenciones, conferences, conferencias, get all excited about teaching, se ponen todos exitosos sobre las enseñanzas, but they never put it to practice. pero nunca lo pusieron por práctica. Here's a good example. Es un buen ejemplo. In Malachi, we're told to tithe. En Malaquías nos dice que des tu diezmo, That is to give 10% of what you earn that week to God. que das el 10% de lo que ganamos esta semana. And if we do that,
Y si hacemos eso, God promised that He would open the windows of heaven Dios nos ha prometido que abriría las ventanas de los cielos and pour out such a blessing y va a llover tanta bendición sobre nosotros. that there would be no room to No hold it. habrá lugar donde poner tanta bendición. What a delicious scripture. Qué delicia de escritura. But people refuse to do it. Pero la gente se rehúsa a hacerlo. And then they wonder why they can't prosper Luego nos preguntamos por qué no prosperamos or their business is failing o por qué mi negocio nunca se levanta or they make enough money but they never have anything left over. o hacen suficiente dinero pero nunca tienen dinero que les queda. You get the example? Llegar al ejemplo, There's the word, aquí es la palabra, but you have to put it into practice pero la tenemos que poner por práctica for it to work in your life. para que funcione en nuestra vida. And so James is saying to us, be a doer, not just a hearer. Por eso Santiago nos exhorta que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores de su palabra. Now also, a consistent obedience to the Bible Una consistencia de la palabra de Dios a ser obediente produces fruit in your life. produce fruta en nuestras vidas. That is, you'll find health. Hay frutos de Cynthia? buen bienestar, Mhm. You'll have mental health, mentalmente una estabilidad, physical, físicamente and emotional y strength. emocionalmente. And so once these truths get inside of you, Ya que esta es verdad, esta palabra que es tan veraz llega y penetra tu corazón and you start to act on them, y comienzas a ser hacedor de su palabra, watch how your life will change. mira cómo tu vida va a cambiar. God told Joshua in chapter 1, verse 8, Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 9, He told him to keep this book of the law on his lips. mantén esta palabra en tus labios, Meditate on it day and night, medita en su palabra día y noche that you will be careful to do everything in it. y haz lo que te dice día y noche en lo que haga su palabra. So he says to hear it, Escúchala, óyela, practice it, practícala do it. y hazlo. And then he gives them a promise. Y luego le da una promesa. And I want you to hear this very clearly. Y esta es una promesa que escuches claramente. Then you will be prosperous and successful. Entonces tú vas a ser prosperado y exitoso. So we can pray all day, Lord, I need your blessing in my life. Podemos estar orando día y noche, Señor, necesito tu bendición sobre mí. I need your guidance with these children. Necesito tu guianza con mis hijos. I don't know what to do in this circumstance. No sé qué hacer en esta situación. And you will never get an answer Y nunca vas a tener una respuesta until you start doing the Word of God. hasta que empieces a ser hacedor de su palabra. So many people call us and I need prayer, and we're more than glad to pray for you. Mucha gente nos llama y nos hace la petición de que órenos por ellos y lo hacemos con gusto, But you need to pray. pero tú también necesitas orar. When you do what He says to do, Cuando tú haces lo que la palabra dice que hagas, mountains will start to move. montañas empiezan a moverse. Amen. So the Word of God is like a seed. La palabra de Dios es como una semilla. Jesus taught that in Mark chapter 4, verse 13 through 29. En el libro de Mateo, capítulo 4, versos 13 al 29, el Señor nos enseña, Marcos, That He said that seed, the Word of God is the seed. que la palabra de Dios es la semilla. But a seed is no good in your hand. La semilla no es buena en nuestra mano, It has to be planted. tiene que ser plantada. Once it's planted in the ground, Ya que está plantada en la tierra, then it begins to grow, entonces comienza a germinar and finally it will produce fruit. y luego empieza a dar frutos. Do you see it? ¿Lo ves? That the Word of God Que la is palabra de Dios like a bag of seeds. es como una bolsa de semillas.
and we take those seeds and we plant them into our heart. Agarras esa semilla y la pones y la plantas en tu corazón And over time, it begins to grow y al tiempo esa semilla empieza a germinar and it produces fruit. y produce frutos. That's some good stuff. Es buena cosa. Now, there's four things. Look, skip over to verse 26 Vamos al verso 26 in verse 27. y el verso 27. And there's four things Hay 4 cosas that are signs que se enseña that we are changing. que estamos cambiando. That is, these are four most important things Esas 4 cosas son muy importantes to do. para hacer. Okay? So the first one is, La primera es, if anyone among you thinks he's religious, but does not bridle his tongue, is deceived. So the first thing is, we have to learn to bridle our tongue. la primera cosa que nos enseña es que tengamos control de nuestra lengua, cómo controlarla. Wow. So the script we're going to read in our study later in James 4 about how to control our tongue. En el verso 4 Chapter o 4. en el capítulo 4 Uh-huh. nos va a enseñar su palabra cómo controlar nuestra lengua. But one of the things we must start to do Una de las cosas que tenemos que empezar a hacer is take control of the tongue. es tener control de nuestra lengua. James mentioned that earlier Santiago lo mencionó when he said, be swift to hear cuando dice vamos a ser prestos para escuchar and slow to speak. y lentos para hablar. Bridle it. Contrólala, Hold it back. deténla. Okay, so that's number one that we can work on right now. So, Esa es la primera cosa que vamos a trabajar, es en controlar nuestra lengua. for example, Por ejemplo, if I fall into a trial, si yo caigo en una a trouble, tribulación o en una situación and I start to use my tongue to talk negative y uso mi lengua para hablar cosas negativas and complain, y a estar diciendo cosas contrarias, I am not doing the word of no God. estoy haciendo hacedor de su palabra. Because he told me earlier Porque me dijo temprano to count it all joy. que todo lo considerara un gozo. So start speaking positive Comienza a hablar cosas positivas and thankfulness to God. y con gratitud hacia Dios. See? So I don't speak negative to my wife Son los que no hablo cosa negativa a mi esposo or negative to my children. o a nuestros hijos. I will tell them the truth, Les digo la verdad, but I'm not going to use my tongue to hurt somebody. pero no uso mi lengua para lastimar a alguien. So the second thing La segunda cosa es, he says here, his religion is useless. su religión no vale para nada. So he's talking about making sure we have a relationship with God Es necesario de tener una relación con Cristo rather than religious attitude. y no tener una actitud religiosa solamente. Yeah. So instead of me criticizing people En vez de criticar a la gente for their lifestyle, por la manera como viven, for their manner of living, por la manera de cómo viven, I will build a relationship voy a construir una relación of love de amor for my fellow man. para mi compañero. And the third thing is, it says, verse 27, En el verso 27, that pure and undefiled religion is to do this, charity. That charity, yeah, the charity, I'm trying to figure the charity. Giving, De ser dadivoso, ser caritativos, yeah, so we are going to give to the needy. para dar y ayudar al necesitado. And then he tells us who the needy are. Y luego nos enseña quién son los que están necesitados, And he says to visit the orphans que visiten a los huérfanos and the widows. y los viudas. That's it. That's it. We sometimes think charity, or we sometimes think stewardship or giving is when we give it to the guy on the corner, give it to some need that we know is not real. A veces pensamos que ser caritativos es darle a la persona que está ahí a la esquina pidiendo dinero
o dar hacia alguien que está necesitado, que pensamos nosotros que hay necesidad. And you can do whatever you want Y with your puedes hacer lo que finances, quieras con tu dinero, but if you want pure and undefiled religion, pero si quieres algo puro y que no es un religioso, give to the orphans da a los huérfanos and give to the widows. y a las viudas. Amen? Amén. And then also the last one is restraining ourselves from acting on fleshly desires. It says here to keep oneself unspotted from the world. Que nos quítenos de estar con una marca del mundo, que no seamos, Don't give in to que temptation. no nos demos a la tentación. So these are 4 things. Son 4 cosas. Bridle your tongue, Controlar nuestra lengua, focus on your relationship with God, enfócate en tu relación con el Señor, give to the real needy, da al necesitado, que son los huérfanos y las viudas, and learn to resist temptation. y cómo resistir la tentación. So now, the other thing the word does, La otra cosa que la palabra hace, it produces spiritual growth. nos ayuda a crecer espiritualmente. So the word of God, when you get it inside of you, Cuando tú agarras la palabra de Dios y entra en tu corazón, will transform the way you act. nos transforma la manera de comportarnos. Romans 12 and 2. Romanos 12, 2, 12 y 2. 12 versículo verso 2. 2. Yeah. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados en nuestra mente. And how many people really need some transformation in their life? Y cuánta gente necesita transformación en la manera de pensar. Maybe you've just said, I really need to change my ways. Y a veces tú has pensado, yo necesito cambiar mi manera de ser. And I can tell you, you can try all kinds of programs out there. Y yo te puedo decir, puedes hablar de todos los programas que hay allá afuera And they will give you good ideas on how to resist, y te dan buenas ideas cómo resistir, but they can never provide change. pero nunca te pueden proveer cambio. The only thing that changes our life Lo único que cambia vidas is Jesus Christ es el Señor Jesucristo and getting into His y Word someterte a la palabra de Dios and getting it implanted into our hearts. y dejar que sea plantada y germinada en nuestro Then corazón. it will change you from the inside out. Luego nos cambia de adentro hacia afuera. The world's always trying to change us from the outside in. El mundo siempre nos trata de transformar de afuera hacia adentro, But God wants to change us from the inside out. pero Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Now, it's kind of like the little caterpillar, Es como the worm, como un gusano and he has to crawl around. y tiene que estar en la tierra, He has to climb trees. tiene que subir a los árboles He's very slow. muy despacio But then he goes into a cocoon, into a nest, y luego entra en un nest, en un cocoon, and he transforms into a butterfly. y se es transformado a una mariposa. So once he was a worm, Antes fue un gusano, now he's a butterfly. ahora es una mariposa. Once he was stuck on the ground, Antes andaba por el suelo, now he can fly anywhere he ahora wants to puede go. volar a donde él quiera. That's called a metamorphosis. Sorry, it's called a transformation, Ese es ser transformado, a real change. un cambio verdadero. And that's what the Word of God offers you right now. Y eso es lo que la palabra de Dios te ofrece ahorita mismo. That's why the devil fights you so Por eso el much. diablo te pelea mucho. If he can't stop you from hearing, Si no te puede parar y ponerte un alto de escuchar, he will stop you from doing. te para y te pone un alto de hacer hacedor. And James says it's okay to hear, Y Santiago nos exhorta que está bien de escuchar, but don't stop there. pero no pares ahí.
start asking, how can I do this? Comienza a preguntarle a Dios, ¿cómo puedo hacer esto? A ser hacedor. Also, the Word of God, doing the Word of God, trains us, our spiritual senses. Así, leyendo la palabra y metiéndote a la palabra de Dios, comienza a cambiar nuestra manera de ser. Hebrews 5 and 14 Hebreos capítulo 5, verso 14, tells us that the Word of God que la palabra de Dios trains us te cambia, to know the difference between good and evil. te enseña y te comienza a enseñar de qué es la cosa buena y la cosa mala. And in this world that we live in, Y en este mundo de donde vivimos, we really need to know debemos saber, what is right and what is wrong. necesitamos qué es bien y qué es mal. And the Bible is very clear on Y la what is palabra right es- and wrong. La palabra es muy clara en enseñarnos qué es bueno y qué es malo. And it will give you discernment Y te da el discernimiento with all the fake news, con todas las noticias que son falsas, all the AI generated stuff, con todo el AI, con la inteligencia artificial, the fraud, cosas que no son the ciertas, schemes, devices, cosas estrategias que el mundo está usando para hacerte caer. even in churches. Aún las iglesias, The Word of God la palabra de Dios will help you to see through te enseña a ver claramente and know exactly what to do. y hacer exactamente qué hacer. There's a story over in 1 Kings, En el libro de Primera de Reyes, chapter 3, capítulo 3, verse 16 through 28. los versos 16 hasta el 28, There was a king named Solomon, había un rey Salomón and two women came to him fighting over a baby. y dos mujeres vinieron peleando sobre un hijo, un niño. So one lady had rolled over onto her newborn during the night and suffocated the child. Y una de las mujeres, entre la noche, se fue sobre el cuerpecito del bebé y lo sofocó sobre la noche. It was an accident. Fue un accidente. When she awoke and saw her dead baby, Cuando se despertó y vio su bebé muerto, she took the baby and swapped it out with another baby that was alive. agarró ese bebé que estaba muerto, fue y lo cambió por uno que estaba vivo. So when the other lady woke up, Cuando la otra mujer se despertó, she knew that wasn't her dead baby. ella sabía que ese bebé que estaba muerto no era su bebé. So they were fighting with each other. Solo que ellas dos comenzaron a pelearse con una a la otra And they took that to King Solomon. y llevaron al bebé al rey Salomón. Now, King Solomon doesn't know what happened, El rey Salomón no sabe qué es lo que está pasando, but he had the word in him, pero él tenía la palabra en él and he was able to see through y él pudo ver la cosa what was really going on, claramente, qué es lo que estaba pasando and he solved the problem. y resolvió el problema. And a lot of times you face things that you're really not sure what's real and what's not. A veces tú mismo, a veces no sabes ni qué es verdad, qué no es verdad, pero Dios te da la habilidad de cómo hacer el discernimiento, qué es verdadero, Especially if you're raising children. especialmente con los hijos. They will be in trouble at school, Están en problemas en la escuela and they'll tell you it's the teacher, y ustedes dicen es la maestra and the teacher will tell you it's the child, y el maestro te dice es el niño and it'll go back and forth. y va para atrás y hacia adelante. But if you have the Word of God in you, Pero si tú tienes la palabra de Dios en ti, the Scripture tells us la palabra nos enseña it will help you to distinguish between what is right and what is wrong. y esta palabra te da el discernimiento para distinguir qué es lo bien, qué es lo malo. So now also you cannot grow spiritually without doing the Word of God. Ahora, no podemos crecer espiritualmente sin ser hacedor de la palabra de Dios. Yeah, it's kind of like if you don't eat, Es como cuando no comes, you're not going to grow. no vas a crecer. So the Word of God will make you grow. La in the palabra Word. de Dios te hace crecer. And then the last thing, next to the last thing is that doing the Word will reflect our love for God. Ser hacedor de la palabra de Dios hace verse el reflejo de Dios en nuestra vida. So if I say I love God,
Si yo digo amo a Dios, but I don't do what he's told me to do, pero si no obedezco su palabra, do I really love him? ¿de verdad lo amo? I mean, I might appreciate him, Lo aprecio, but do I really love him pero if I de don't verdad do lo what I amo say? Yeah. si no Do lo what he says. obedezco. John chapter 14, verse 21, En Juan capítulo 14, verso 21, Jesus said this, que Jesús dice esto: whoever has my commands, el que tiene mis mandamientos or my word, o mi palabra and keeps them y lo hace, is the one who loves me. es el que me ama. The one who loves me El que me ama, will be loved by my Father also, mi Padre lo amará también, and I will love them too, y yo también lo voy a amar, and I will show myself to them. y me voy a hacer enseñar a Él. So Jesus is equating love with obedience. El Señor Jesucristo pone el amar con obediencia. So when we obey God, Cuando obedecemos a Dios, we're showing our love for Him. enseñamos nuestro amor a Él. The real test of our love for God, La the real test, exam, el examen que nos hace pasar, que nos enseña o que enseñamos que amamos a Dios, is whether we can obey Him. es cuando lo obedecemos, es cuando enseñamos que amamos a Dios. I hear a lot of people say O escucho mucha gente decir, they love God so much, yo amo a Dios tanto, but their lifestyles are totally opposite of what the Word of God pero says. la vida que viven es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios nos exhorta. If your child says they love you, Si tu hijo te dice te ama, but they consistently do everything against you, pero si constantemente están trabajando contra ti, do they really love you? ¿de verdad te aman? And so that's why doing the Word Por eso ser hacedores de la palabra is so vitally important es virtualmente importante to our relationship to God. a nuestra relación con el Señor. And then the last thing is doing the Word protects us from deception. Y hacer hacedores de la palabra de Dios nos quita de estar, no estamos tan muy fácil nos engañan. Yep. So obedience to the Word Obediencia a la palabra guards us from spiritual blindness. nos guarda de estar espiritualmente ciegos. Just like he said, a man that just hears the Word and is like a man looking in the mirror. Es como ahorita cuando nos dice, es como el hombre que ve al espejo, He sees himself, se ve a él mismo, but when he puts the mirror down, he forgets what he saw. pero cuando pone el espejo hacia abajo y lo pone para atrás, y él va y ya se olvida de lo que él estaba viendo. But when we do the Word, Pero cuando hacemos la palabra, then we no longer need the mirror ya no necesitamos el espejo, because the Word is speaking to us porque on la the inside. palabra nos explica y nos enseña a nuestro corazón. I've used this illustration before. He usado esta ilustración antes, That is the U.S. Treasury, the que Department of Money, el Departamento de Dinero has a department to identify counterfeit dollars or fake dollars. que tiene un departamento que nos enseña que cuál dinero no es verdadero, So when they que es find them, falso, when they find them, y cuando lo encuentran, they take them out of circulation. lo quitan de estar circulando. So the question is, La pregunta es, do they teach their staff members ¿enseñan a sus empleados on all the different counterfeits? en todas las diferencias de cómo hacer dinero falso? And the answer is no. La respuesta es no. They train them on the real dollar. Los entrenan a ver el dinero que es verdadero. They focus all their attention on the real. Enfocan toda su mente en lo que es real y verdadero. So when a counterfeit comes by, Cuando viene algo falso, they recognize that it's lo a counterfeit. reconocen, luego lo reconocen. So the more you put the Word inside of you, Lo más palabra que tú pones dentro de tu corazón, the more you will recognize the counterfeit. lo más fácil que tú vas a ver lo que no es verdadero, lo que es falso. So in conclusion, En conclusión, the difference between a victorious Christian life la diferencia en una vida victoriosa con el Señor and a defeated life y una vida que no, que estás perdiendo siempre,
comes down to the doing of the word. es siendo hacedor de su palabra. So the word is a seed, La palabra es una semilla, but the obedience is the soil, pero la obediencia es la tierra and it produces the fruit. y germina y da la fruta. So God's not looking for people just listening to the word. Dios no está buscando gente que nomás son oidores de su palabra. God is looking for doers of the word. Dios está buscando hacedores de su palabra. Men and women Mujeres y hombres who will act in faith, que actúan en fe, stand in truth, se le ponen y ponen firme en la verdad and live by the word. y viven la palabra de Dios. Amen. Amén. God bless you, and God we bless. thank you for joining us in the study of the book of James. We're going to continue to press through. In fact, our next lesson is going to be on racism and division and partiality, because that's a big topic going on Amen. right now. What does the Bible say about that? We're going to explore that in the book of James. I want to thank my lovely wife for doing the translation. It's not so easy to follow this dude here, but I think she does a fabulous job, and we know it's going to be a blessing to you. Don't forget, Living Waters Church, drop a little line if you need prayer, you want have other questions, or just encourage us in the Lord that you're praying for us as well. And you can visit us again at 5006 Lord Avenue right here in San Antonio, Texas. So I'm going to ask my wife to repeat the address and the name of the church and the fact that we meet every Sunday at 2:30. Amén. Estamos ubicados en el 5006 Lord Road, San Antonio, Texas. Y estamos allí cada domingo a las 12:30 de la tarde y compartiendo la palabra y orando por las gentes que vienen con necesidades. Si tú tienes un comentario, ponlo allí, suscríbete al canal, mándanos un comentario si te gusta, no te gusta, sea positivo o negativo, todo es bueno, queremos escuchar de ti. Y como mi esposo siempre dice, a veces la crítica está bien, la aceptamos, ¿no? Y eso nos hace crecer aún más y como compartir la palabra de Dios con ustedes. Sinceramente lo hacemos con todo el corazón y los amamos big much. Amen. God bless you. Dios les bendiga.